Hay temporadas de Fórmula 1 que se recuerdan por el dominio de un equipo. Hay otras que se recuerdan por una vuelta especial, un accidente, un momento puntual. Y hay una sola en los últimos 20 años que se recuerda porque en ningún momento de los 8 meses que duró hubo una sola carrera que no importara. Una temporada donde el campeonato estaba abierto en la Vuelta 1 de Australia y seguía abierto en la Vuelta 70 de Brasil. Una temporada con 7 ganadores distintos en las primeras 7 carreras, con 6 campeones del mundo en la parrilla al mismo tiempo, con el defensor del título cayendo al último lugar en la primera vuelta de la carrera decisiva y llegando sexto para ganar el campeonato por 3 puntos. Eso fue 2012, y hoy te la cuento completa. Para entender por qué 2012 fue lo que fue, hay que entender de dónde venía la Fórmula 1, de 2011. Y 2011 fue, en términos de espectáculo, exactamente lo contrario. Vettel y Red Bull habían dominado de una manera que rayaba en lo obsceno. 16 poles en 19 carreras, 11 victorias. El campeonato resuelto con 4 fechas de anticipación. El RB7, el coche que Newey había diseñado para esa temporada, era tan superior al resto que la pregunta no era si Vettel iba a ganar, sino cuántos segundos de ventaja iba a tener al final. El difusor soplado era la ventaja técnica clave del Red Bull, un sistema que usaba los gases de escape para generar carga aerodinámica adicional en el difusor trasero, dando al coche una adherencia en curvas que sus rivales simplemente no podían igualar. Ferrari llegó a 2011 con un coche que tenía un problema estructural con los neumáticos Pirelli, que ese año habían reemplazado a Bridgestone. Los Pirelli tardaban mucho en entrar en temperatura, y cuando finalmente lo hacían, empezaban a degradarse rápidamente. Alonso consiguió una victoria en Silverstone y terminó cuarto en el campeonato, a 122 puntos de Vettel. Era una brecha enorme que decía todo sobre la diferencia de rendimiento entre los coches. La FIA vio lo que había pasado y actuó. Para 2012, introdujo restricciones específicas en los difusores soplados, obligando a los equipos a cambiar el ángulo del escape para que los gases no pudieran alimentar el difusor de la misma manera. El objetivo era explícito: golpear a Red Bull donde más le dolía y nivelar la competencia. Y funcionó, pero no de la manera que nadie esperaba. Los tests de pretemporada de 2012 fueron desconcertantes para todo el paddock. Ningún equipo mostraba una ventaja clara. McLaren y Red Bull parecían rápidos. Ferrari seguía con problemas de rendimiento, pero las comparaciones eran difíciles porque cada equipo corría programas diferentes ocultando sus tiempos reales. La sensación generalizada era que la temporada iba a ser más abierta que 2011, pero nadie imaginaba hasta qué punto. La primera carrera del año, en Melbourne, fue la señal de que algo diferente estaba pasando. Jenson Button ganó desde la pole por delante de Vettel y Raikkonen, con Alonso recuperando desde la 12ª posición hasta la 5ª gracias a una buena estrategia. Ferrari claramente no tenía el ritmo de los coches de adelante, pero Alonso ya estaba haciendo lo que haría durante toda la temporada: sacar más de lo que el coche daba. Malasia fue la segunda carrera donde se vio que algo especial estaba sucediendo. La lluvia tropical de Sepang convirtió la carrera en una lotería estratégica, y Ferrari tomó la decisión correcta antes que nadie. Metieron a Alonso en boxes para poner gomas de lluvia extrema mientras sus rivales dudaban. El español salió liderando la carrera, abrió una ventaja de 7 segundos sobre Sergio Pérez en el Sauber, y cuando la pista empezó a secarse, Ferrari volvió a acertar poniendo slicks antes que el mexicano. Pérez lo alcanzó, estuvo a centímetros de quitarle la posición, pero perdió el control en una curva y Alonso cruzó primero. Era la segunda carrera del año y Ferrari ya tenía una victoria con un coche que claramente no era el más rápido. China fue de Nico Rosberg, con Mercedes y los 2 McLaren en el podio. Bahrein fue de Vettel, con los 2 Lotus de Raikkonen y Grosjean en segundo y tercero, mostrando que ese equipo tenía un coche genuinamente rápido y que Kimi, en particular, estaba de vuelta al nivel que había tenido en sus mejores años con Ferrari. Después de 4 carreras, había 4 ganadores distintos. No había pasado nada igual desde 1983. España fue la 5ª carrera y produjo uno de los resultados más inesperados de la temporada. Pastor Maldonado, piloto venezolano de Williams que a lo largo de su carrera sería más conocido por los accidentes que por los resultados, calificó en pole position con la Williams. No era un error, no era una anomalía del cronómetro. Maldonado realmente había hecho la vuelta más rápida en el circuito de Cataluña.
Hamilton fue excluido de la pole por una infracción técnica. Alonso salió segundo, y en la carrera, el Ferrari fue lo suficientemente rápido para seguir a la Williams de cerca durante toda la tarde, pero no lo suficiente para pasarla. Maldonado ganó su única victoria en la Fórmula 1, Williams ganó por primera vez desde 2004, y Alonso quedó segundo con Ferrari, recuperando puntos vitales en el campeonato. Mónaco fue de Webber, con el australiano dominando en un circuito donde la capacidad de sobrepasar es tan limitada que quien lidera la carrera tiene una ventaja enorme. Alonso llegó séptimo. Y luego llegó Canadá, la séptima carrera, y completó el récord. 7 ganadores distintos en 7 carreras. Hamilton ganó desde la pole con McLaren, con Grosjean y Pérez en el podio. Alonso intentó hacer una estrategia a una parada como ellos, pero los neumáticos no aguantaron el ritmo en las últimas vueltas y terminó cuarto. 5 pilotos separados por menos de 20 puntos después de 7 carreras. La temporada era perfecta. El Gran Premio de Europa en Valencia fue el momento en el que el campeonato empezó a tomar forma definitiva. Vettel salió desde la pole, Hamilton segundo, y la carrera parecía ir hacia una victoria cómoda del alemán, hasta que en la vuelta 72 el motor del Red Bull murió. No fue un abandono gradual, fue instantáneo. Vettel paró en medio de la pista y la carrera quedó en manos de los que venían detrás. Lo que hizo Alonso en esa carrera es uno de los momentos más brillantes de su carrera. Salía desde la 11ª posición. En condiciones normales, con ese coche, terminar en los puntos ya era un buen resultado. Pero Alonso, aprovechando cada safety car, cada parada de los rivales, cada fracción de segundo de ventaja, fue avanzando posiciones de manera metódica y terminó primero. En el podio con él estaban Raikkonen y Schumacher, una imagen que parecía sacada de otro tiempo. Alonso lideraba el campeonato con 111 puntos. Silverstone fue la 9ª carrera. La lluvia complicó la clasificación y Alonso aprovechó para hacer pole en condiciones mojadas, algo donde el Ferrari rendía mejor que en seco porque la aerodinámica extrema del Red Bull y el agarre superior de los Pirelli en condiciones húmedas eran menos decisivos. En la carrera corrió en seco, lideró la mayor parte, pero Webber en el stint final con gomas más blandas fue más rápido y lo superó a 3 vueltas del final. Alonso terminó segundo, Vettel tercero. El español mantenía 34 puntos de ventaja en el campeonato. Alemania fue la 10ª carrera y Alonso ganó de nuevo, su tercera victoria del año. Fue una carrera donde Button intentó atacarlo en los compases finales y Vettel lo superó a Button en la penúltima vuelta con una maniobra que los comisarios consideraron irregular. Le dieron una penalización de 20 segundos que lo relegó al 5º lugar. Alonso terminó primero y con esa victoria llevaba 34 puntos de ventaja sobre Webber y 44 sobre Vettel. El título parecía encaminarse a Maranello por primera vez desde Raikkonen en 2007. Hungría fue de Hamilton. Alonso terminó quinto, Vettel cuarto. El español seguía liderando el campeonato, pero la ventaja había bajado a 40 puntos cuando llegó el descanso de verano. Y entonces, todo cambió. Bélgica fue el comienzo del fin para Alonso, no por su culpa, sino por un accidente que él nunca provocó. En la primera vuelta, Grosjean perdió el control de su Lotus y chocó contra Hamilton, y el impacto hizo que el coche del francés prácticamente saltara por encima de la cabeza de Alonso. Si el Ferrari hubiera estado 1 metro más adelante, si el Lotus hubiera caído en un ángulo ligeramente diferente, las consecuencias podrían haber sido muy graves. Alonso salió ileso, pero su carrera terminó en ese momento. Grosjean fue sancionado con una carrera de suspensión, la primera vez que la FIA tomaba esa medida, pero los puntos de Alonso estaban perdidos. Vettel terminó tercero en Bélgica y recortó puntos en el campeonato. Y luego vino Singapur, donde McLaren tuvo un problema en la caja de cambios de Hamilton, y Vettel ganó desde la pole con autoridad. Primera victoria de Vettel desde Bahrein, primera de 4 victorias consecutivas. Japón fue la 15ª carrera y el segundo gran golpe para Alonso en 3 fechas. En la primera vuelta tocó con Raikkonen y tuvo que abandonar. Vettel ganó y se convirtió en el primer piloto en esa temporada en ganar 2 carreras consecutivas. La ventaja de Alonso en el campeonato había bajado de 40 puntos a prácticamente nada, y en la 16ª carrera, en Corea, Vettel ganó de nuevo y tomó el liderato del campeonato por primera vez en el año. La segunda mitad de la temporada fue la historia de 2 pilotos en situaciones opuestas. Alonso, con un Ferrari que seguía sin ser el coche más rápido, acumulando puntos de manera extraordinariamente consistente.
Vettel, con un Red Bull que había evolucionado hasta convertirse en el coche más rápido de la parrilla, ganando carreras con una regularidad aplastante. La India fue otro triunfo de Vettel, la cuarta victoria consecutiva. Alonso llegó segundo. La diferencia en el campeonato era de 10 puntos a favor del alemán, con 3 carreras por disputar. Abu Dhabi tuvo un giro dramático en la clasificación. Vettel hizo el tercer tiempo, pero su coche no volvió a boxes bajo su propia potencia al final de la sesión, algo que el reglamento prohíbe expresamente. Fue excluido de la clasificación y tuvo que salir desde el pit lane en la carrera. Alonso salió octavo. Vettel remontó desde el fondo y terminó tercero. Alonso llegó cuarto. La diferencia en el campeonato se redujo a 10 puntos para Vettel con 2 carreras restantes. Austin, el Gran Premio de Estados Unidos, fue la vuelta del Circuito de las Américas al calendario después de años de ausencia. Hamilton ganó. Vettel fue segundo. Alonso llegó tercero. La diferencia final de 13 puntos para Vettel con una sola carrera por disputar hacía las matemáticas bastante claras. Si Alonso ganaba en Brasil, Vettel necesitaba terminar cuarto o mejor para ganar el título. Si Alonso no ganaba, a Vettel le bastaba con terminar en los puntos. El 25 de noviembre de 2012, en el Autódromo José Carlos Pace en Interlagos, comenzó la carrera que muchos consideran la última gran final de campeonato de la Fórmula 1 moderna. Llovía ligeramente cuando se alinearon los coches. Hamilton había ganado la pole, Button segundo, Webber tercero, Vettel cuarto. Alonso salía octavo después de haber tenido dificultades durante toda la clasificación. La ventaja era de Vettel, y la situación pedía solo que fuera regular mientras esperaba que las cosas se acomodaran solas. Las cosas no se acomodaron solas. En la primera vuelta Vettel tuvo una mala salida, cayó a séptimo y cuando llegaron a la curva 4, Bruno Senna en el Williams intentó pasar por dentro entre Vettel y Paul di Resta. La rueda delantera derecha del Williams golpeó el pontón izquierdo del Red Bull. Vettel giró sobre sí mismo y quedó mirando en la dirección contraria de la carrera mientras el pelotón pasaba a su alrededor. Cuando logró reorientar el coche y arrancar de nuevo, estaba último, 22º de 22. En el muro de Red Bull, Adrian Newey recordaría después que en ese momento pensó que el título estaba perdido. Ordenaron que un fotógrafo de pista tomara imágenes del coche de Vettel para poder evaluar los daños. Las fotos mostraron daños visibles en el escape. Newey estudió las imágenes y calculó que el coche podría aguantar. La orden al piloto fue clara: seguir corriendo. Mientras tanto, Alonso había escalado hasta la quinta posición y luego hasta la tercera con ayuda de su compañero Massa, que lo dejó pasar en la zona del S2 Senna. El español estaba en posición de ganar el campeonato si las posiciones se mantenían así. Pero las posiciones no se mantuvieron. Vettel empezó a remontar, vuelta a vuelta, posición a posición, con un coche dañado en medio de condiciones cambiantes de lluvia y con la radio fallando en un momento crítico que causó que los mecánicos no estuvieran listos para su parada y costara varios segundos preciosos. Cuando Hamilton fue eliminado por un choque con Hülkenberg a falta de 16 vueltas y Button tomó el liderato con Alonso segundo, el escenario era este. Vettel necesitaba ser octavo para ganar el título. Con 10 vueltas para el final, era séptimo. Con unas pocas vueltas restantes, Schumacher, en su última carrera de Fórmula 1, lo dejó pasar sin pelear. Vettel era sexto. Con 2 vueltas para el final, Di Resta chocó en la recta de meta y salió el safety car. La carrera iba a terminar en neutralización. Vettel era sexto, Alonso era segundo, Button ganaba. El campeonato era de Vettel por 3 puntos. Cuando llegó la bandera a cuadros, las imágenes que produjo Interlagos ese día quedaron grabadas en la memoria del deporte. Vettel saltó del coche como tercero en ese campeonato, tricampeón del mundo, el más joven en conseguir ese logro, rodeado por el equipo que había creído que el título estaba perdido desde la primera vuelta. Y Alonso, la cámara lo encontró inmóvil al lado de su coche en el Parc Ferme, esperando el pesaje de rigor, con una mirada vacía que decía más que cualquier declaración. Había dado todo lo que tenía, durante 20 carreras,
con un coche que no era el más rápido. Había llevado al Ferrari a 3 victorias y a un resultado que en cualquier otra temporada habría sido suficiente para ganar el título. En las horas posteriores a la carrera, Ferrari revisó las imágenes del final buscando si Vettel había adelantado bajo bandera amarilla. La FIA rechazó cualquier objeción. El resultado era definitivo. Vettel dijo después: «Fue la carrera más dura que tuve. 3 puntos separaron a los 2 pilotos en un campeonato de 20 carreras. Si en Bélgica Grosjean no hubiera saltado sobre Alonso, si en Japón no hubiera habido el toque en la primera vuelta, si en Brasil la radio de Vettel no hubiera fallado en su parada y hubiera perdido esos segundos preciosos, todo habría sido diferente». Ese es el tipo de temporada que 2012 fue. Una donde ningún error era pequeño, ninguna carrera era descartable, ningún punto sobraba. Una donde Vettel demostró que cuando un campeonato se decide en la última vuelta de la última carrera, después de haberlo perdido todo en la primera vuelta de esa misma carrera, algo excepcional tuvo que ocurrir. Y donde Alonso demostró que podía exprimir un coche modesto hasta niveles que solo un puñado de pilotos en la historia habría logrado. Y donde la Fórmula 1, por uno de esos momentos que aparecen una vez cada mucho tiempo, fue exactamente lo que promete ser: impredecible hasta el final. Contame en los comentarios qué te pareció 2012, si la viviste en ese momento o si la conoces de ahora. Y si quieres más videos de este estilo sobre temporadas históricas, déjame en los comentarios cuál querés que hagamos la próxima vez.